revelado en el escalofriante legado del maldito Leónidas, el siniestro monstruo de Esparta. La noche caía sobre la colonia como una manta pesada, ahogando cada sonido familiar y dejando solo un silencio inquietante. Laura, madre soltera de 32 años, atravesaba los pasillos frígidos de la escuela abandonada, donde trabajaba como limpiadora. Sabía que cada rincón ocultaba ecos de risas infantiles, ahora transformados en murmullos apagados. Pero hoy, una sensación distinta se deslizó entre esos ecos, como un susurro aterrador que parecía acecharla. El Leónidas, repetían las voces sigilosas en los rincones oscuros del edificio. El monstruo que llevaba el nombre de un rey de Esparta. Un ser que, según las leyendas del vecindario, arrastraba a los niños hacia un abismo de pesadillas. Laura rió nerviosamente, pensando que solo eran cuentos de la vieja del barrio. Sin embargo, no podía ignorar las desapariciones recientes, niños que un día jugaban en las calles y al siguiente desaparecían sin dejar rastro. Al regresar a casa, encontró la mirada inquieta de su hija Sofía, quien le lanzó la misma pregunta que había escuchado toda la semana: mamá, ¿por qué hay niños que no vuelven? Laura sentía un nudo en el estómago cada vez que recordaba lo que había escuchado. Esa noche, Sofía se quedó a dormir en casa de una amiga, dejándola sola en el mundo ahogado por la oscuridad. En el silencio, mientras revisaba la sala de profesores en busca de productos de limpieza, Laura tropezó con algo inesperado. Era un viejo diario cubierto de polvo. Al abrirlo, sus páginas crujieron, y una brisa, helada, recorrió su espalda. La narrativa de un pacto oscuro, secretos familiares y antiguas historias de terror la envolvió. Palabras que revelaban un horror que se había gestado durante años entre las paredes de esa escuela maldita. ¿Qué pasaría si uno de esos niños desaparecidos estuviera ligado a todo esto? El miedo comenzó a apoderarse de ella, y en ese instante, supo que no podía quedarse de brazos cruzados. Alguien debía descubrir la verdad. Así, tras sellar un silencio en su mente, se adentró nuevamente en la oscura escuela, su corazón latiendo con fuerza, su respiración agitada. Las sombras parecían moverse con vida propia, y de repente, un estruendo resonó. Una puerta se cerró tras ella. Al escuchar un susurro gélido que le decía: «Vuelve a mí», sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita, y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, sigamos. Laura contuvo la respiración. Sabía que debía escapar, pero una fuerza inexplicable la obligaba a seguir explorando ese lugar siniestro. Sus manos temblaban. El ruido de pasos resonaba detrás de ella, un eco de algo maligno que acechaba en la sombra. No puede ser solo mi imaginación, pensaba, mientras el pánico se adueñaba de su razón. Con cada paso que daba, las paredes parecían cerrarse, y aquel monstruo llamado Leónidas se acercaba, demandando una verdad que Laura aún no estaba lista para descubrir. ¿Podría desentrañar los secretos ocultos antes de que a su hija le ocurriera algo terrible? La pregunta latía en su mente, mientras la oscuridad se abalanzaba sobre ella, lista para devorarla. Laura siguió avanzando, cada vez más convencida de que algo siniestro la observaba. La inapropiada calma de la escuela la desquiciaba, y aquellas sombras que danzaban a su alrededor parecían retorcerse con malicia. Decidió que, aunque sus pies temblaran, debía seguir. Un impulso feroz la guiaba hacia la sala de música, donde las leyendas decían que se escuchaban ecos de risas y lamentos, mezclados con una melodía de piano que resonaba a deshoras. Al abrir la puerta, un chillido desgarrador hizo eco en su mente. El aire estaba impregnado de un olor a moho y algo más. Algo que podría describirse como miedo puro. Laura tomó un profundo aliento, y con cada paso, esos ecos se hacían más fuertes, más claros. Intentaba concentrarse en la melodía, aferrándose a ella como un salvavidas. Sin embargo, las notas no eran una canción de cuna, eran lamentos, que se arrastraban entre los viejos escabeles,
y las partituras cubiertas de polvo. La luz de su linterna titilaba. Sintió que las sombras competían por atraer su mirada, y, en medio de todo, allí, justo frente a ella, se alzaba un viejo piano, cubierto de telarañas, con las teclas resquebrajadas por el tiempo. Una voz suave, casi imperceptible, parecía brotar desde el interior del instrumento en Ben. «Tienes que tocarlo», murmuró la voz, casi como una súplica. Pese a la resistencia que daba su instinto, Laura se sintió extrañamente atraída. Acercó una mano temblorosa y la posó sobre las teclas. Una chispa recorrió su brazo, como si el piano estuviera cargado de electricidad oscura. Al tocar la primera tecla, el clamor de un grito infantil la atravesó. Era como si cientos de almas encerradas la hubieran. Está atrapado en un grito silenciado al unísono. Se dio rápidamente cuenta de que no estaba sola. En el rincón de la sala, una figura pequeña se asomaba entre la sombra. Con el corazón en un puño, Laura iluminó con su linterna. Era un niño. No Mayo era de 10 años, con ojos grandes y asustados, que reflejaban la tristeza de un pasado profundo y atroz. «¿Por qué no te vas?», la preguntó él. Su voz era un susurro, pero la desesperación era intensa. «No deberías estar aquí. El Leónidas vendrá por ti». Laura sintió el nudo en su estómago aflojarse apenas un poco. «¿Dónde están los demás niños?», preguntó, desesperada. Era un acto de valentía que había reservado para ella, y necesitaba la respuesta. «No hay forma de salir. Él los lleva a un lugar que no se puede encontrar», contestó el niño, sacudiendo la cabeza con tristeza. «Pero hay algo. Hay una forma de detenerlo. Tienes que tocar la canción». Ella asintió, entre sorprendida y aterrorizada. Nunca había creído en lo sobrenatural, pero ahora se encontraba en medio de una pesadilla. El niño señaló el piano, y su piel se erizó cuando empezó a recordar las notas oscuras y melancólicas que había escuchado en su mente. Estaban surgiendo de lo más profundo de su ser. Laura se sentó ante el piano, y aunque sus manos temblaban, las palabras de la historia olvidada comenzaron a fluir. Notas antiguas, una melodía que hablaba de sacrificios y pactos. Mientras tocaba, una brisa fría llenó la sala, y las sombras comenzaron a cobrar vida, retorciéndose y acercándose como si abrieran un portal a otra dimensión. El niño gritó: «No pares, no pares». Pero antes de que pudiera seguir, un torrente oscuro se arremolinó a su alrededor. La atmósfera se volvió pesada, y Laura sintió que el verdadero horror de Leónidas la envolvía. Su corazón golpeaba, y la melodía se transformaba en un grito de guerra en su interior. ¿Podría la música liberarlo todo, o solo atraerlo más? La presión se intensificó cuando un eco retumbante resonó en sus oídos. ¿Era el Leónidas? ¿Qué haría ahora? «El juego apenas comienza», resonó, y Laura comprendió que este enfrentamiento acabaría de una forma o de otra. ¿Lograría salvar a los niños, o se convertiría en otra víctima del oscuro legado del Leónidas? Las notas resonaban en el aire, una mezcla de belleza y agonía que traspasaba el umbral entre lo tangible y lo aterrador. Cada acorde que Laura tocaba parecía agitar el polvo del viejo piano, sacando a relucir no solo la historia del instrumento, sino también las almas atrapadas en su melodía. La voz del niño se alzó por encima del lamento que surgía. «Rápido, tienes que dejar que el Leónidas escuche lo que tienes dentro». Laura sintió que su pecho se comprimía. ¿Qué significaba eso? Se concentró más, dejando que el sentimiento de la música la inundara, pero las sombras, antes juguetonas, comenzaban a cercarla, formando figuras difusas que reflejaban el horror y la tristeza de su existencia. Necesitaba más que simplemente tocar. Debía darles su voz. Su mano se deslizó por las teclas, buscando una secuencia, algo que uniera todas aquellas almas. Cada nota parecía tener vida propia, como si el piano supiera que su destino dependía de lo que ella decidiera. «Wael Silenci». Ese silencio opresivo que la había acompañado apenas le dejó un segundo de paz. «Laura, no lo olvides. Debes recordar lo que sabes. No estás sola», exclamó el niño, con un tono entrecortado. Sus ojos amplios reflejaban el miedo, pero también una chispa de esperanza. Cerrando los ojos, Laura se dejó llevar por la melodía,
el dolor y la lucha de las almas atrapadas. Comenzó a canalizar todos los sentimientos que había guardado, desde sus temores más profundos hasta sus sueños olvidados. Cuando por fin dejó de pensar, el piano comenzó a resonar con una fuerza nueva, una canción llena de esperanzas ocultas. El eco se transformó en un grito colectivo, una súplica de libertad que atravesó los muros de la escuela. Las sombras parecían retroceder, como si la música desarmara su oscuridad. Sin embargo, en medio de esa efervescencia, un profundo retumbar retumbó en sus entrañas. Era el Leónidas avanzando desde su escondite. Una presencia oscura, imponente. «¡Dame esa melodía!», bramó una voz grave y monstruosa. Una sombra alargada surgió de la esquina de la sala tomando forma, mostrando un cuerpo robusto y facciones horripilantes como de leyendas antiguas. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nunca había imaginado que la historia que había oído de niña cobraría vida de manera tan aterradora. El niño soltó un grito y retrocedió. «No puede tocar esta canción. Lo empeorará todo, Pero ya era demasiado tarde. El Leónidas tenía la vista fija en Laura, atrapada por su poder. Laura sintió como su voz se hacía eco en los viejos rincones de su memoria. Ella sabía que el secreto estaba allí, atado en el pasado de Leónidas. La melodía se transformó de lamento, pasó a un himno de batalla, un desafío. Las sombras temblaban, y el niño tenía miedo. «¡No dejes que te derrote!», gritó, con sus pupilas dilatadas. Pero Laura ya había tomado una decisión. Aumentó la intensidad de su música, el ritmo se volvió frenético. Los ecos de antiguas vidas atrapadas resonaron en su mente y, exactamente en ese instante, pasó algo extraordinario. En la esencia misma del piano comenzó a vibrar, y las notas artesanales se volvieron visibles, formando un camino de luz por el cual viajaban los gritos en busca de liberación. «Todo depende de ti, Laura», resonó una voz que parecía surgir de la madera del piano mismo. La sala comenzó a girar, y el Leónidas se abalanzó hacia ella con una fiereza infinita. Sin embargo, el poder de la melodía parecía ganar terreno, y las sombras del Leónidas titubearon, absorbiendo la brillantez de la música. «Ya está, lo estoy rompiendo», exclamó Laura, el desespero transformándose en audacia. Mas el grito aterrador de la criatura la impactó. «Esto no acaba aquí». Aún en la melancolía de la música, las sombras luchaban por aferrarse a la realidad. Pero de repente, Tudusei titubeó. La sala se quedó en silencio. Un pulso se sintió, como si el tiempo se hubiera congelado. Laura se detuvo por un segundo. Sus pensamientos luchaban en su mente. ¿Había logrado cambiar el destino? La luz comenzó a volver a las sombras, a darles una forma precisa. El niño la miraba, expresando tanto miedo como esperanza. Pero en el instante más inesperado, una risa gélida retumbó en la sala, dejando claro que Leónidas no había sido derrotado, sino despertado. ¿Lograría Laura descubrir cómo vencerlo antes de que fuera demasiado tarde? La oscuridad que la rodeaba comenzaba a reconstituirse, y la amenaza del Leónidas caía pesada sobre sus hombros. ¿Cuántas almas más tendría que salvar para romper la maldición? «Pronto lo entenderás, Laura, la verdadera batalla apenas comienza», susurró la sala en un eco desgarrador. Laura parpadeó, tratando de entender el eco de la sala, el murmullo de las almas en pena que habían sido, hasta ese momento, un misterio palpable. El Leónidas, esa figura antigua y terriblemente conocida, la miraba desde las profundidades de la sombra, y su risa resonaba como un arrullo de tormenta. «¿Qué quieres de mí?», logró preguntar, su voz temblando. «Todo, lo que nunca lograste ser. Juntas las historias que llevas, traumas, risas, miedos. Yo soy el guardián de esos recuerdos». Laura, la voz de Leónidas era profunda, retumbando en las paredes como un trueno lejano. El niño detrás de ella la observaba, con el rostro palidecido. Sus manos temblaban. «Tienes que pelear. No puedes dejar que él te atrape en su red de sombras». Laura cerró los ojos, volviendo a sentir el tirón de las melodías que aún vibraban en sus dedos. El piano, ahora, parecía más vivo que nunca. Gemía con cada nota,
transformando el miedo que las sombras le habían impuesto en un resplandor de desafío. La memoria de Leónidas arrastraba consigo la angustia de quienes antes habían estado aquí. Ella debía canalizar esa angustia, esa vibrante energía, para enfrentarse a esta criatura. «Te desafiaré», declaró Laura, sintiendo el calor del odio y la tristeza, pero también de la fuerza de los que habían sufrido y clamaban por libertad. Llevó las manos al piano y dejó que las notas las guiara. Los ecos de sus recuerdos comenzaron a fluir, iluminando la sala con una música que no solo era suya, sino de todos aquellos que se habían ido. Las sombras comenzaban a temblar, aunque Leónidas avanzaba, crecido en su propia maldad. «No puedes enfrentarte a mi legado, soy su rey, y las historias me pertenecen». «No», gritó Laura, mientras la música subía de intensidad, como un fogonazo en la oscuridad. «Las historias no pertenecen a los que tienen miedo». El niño gritaba: «Sí, Laura, hazlo, usa todo lo que sabes». Sin embargo, mientras el aire vibraba con la fuerte melodía, las sombras que formaban a Leónidas parecían tornar más densas, como si se alimentaran del temor que había brotado desde el fondo de Laura. «Hazlo, Laura, no te detengas», murmuró el niño, pero su voz comenzaba a perderse entre el crescendo de la música y la risa burlona de Leónidas. Y en ese instante, Laura sintió la presencia de un viejo recuerdo, una historia que su abuela siempre le había contado, sobre una guerra entre luces y sombras. Las notas comenzaron a transformarse de nuevo, buscando una armonía que pudiera liberar más que una simple melodía. Creó un canto antiástático, destinado a romper el ciclo de terror que Leónidas había tejido. «No puedo ser solo tus recuerdos, soy más que eso», gritó mientras se dejaba llevar por el poder de su música. La sala tembló. Un resplandor empezó a chisporrotear alrededor de Laura, pero de repente, las sombras se abalanzaron, formando una morala siniestra. «Eres tonta si crees que puedes detenerme. Esta es mi casa, este es mi mundo». A medida que el calor y la luz se intensificaban, el Leónidas arremetía con más furia, lanzando tentáculos de oscuridad hacia ella. Laura sintió su corazón golpear con rapidez. Su cuerpo era un campo de batalla entre la luz y la sombra. Y en un instante de lucidez, recordó lo que su abuela le había enseñado: la verdadera música emana de las emociones más profundas, incluso de las más oscuras. Con ese pensamiento, Laura tocó una nota final, una que resonó con la fuerza de todos los que habían sufrido, y la sala se llenó de una luz purificadora. Pero entonces, di la penambra, un alarido desgarrador enarcó las paredes. Laura supo que no había vencido, solo había despertado un poder aún más terrible. «¡Esto no ha terminado!», rugió el Leónidas, sus ojos incendiándose en la penumbra, mientras el mundo a su alrededor comenzaba a oscurecerse nuevamente. Algo se cernía sobre ella, una verdad que no había querido aceptar. «Cada nota cuenta una historia», murmuró el niño, ahora casi un susurro. «Y el Leónidas siempre sabe cuando estás a punto de fallar». Una última pregunta reverberó en su mente. ¿Realmente puede haber un final feliz en esta lucha por la libertad? Mientras la oscuridad se acercaba, una extraña y aterradora melodía surgió desde el fondo del piano. ¿Qué nuevas pesadillas acogería esa oscura sinfonía? Laura sintió que el aire se volvía denso, opresivo, como si un peso invisible se cerniera sobre su pecho. Esa melodía que surgía del piano no era una simple nota. Era un lamento, un grito de desesperación de las almas atrapadas. La luz que había intentado invocar se desvanecía lentamente, devorada por la vorágine oscura de Leónidas. «Te dije que esto no ha terminado», repetía el Leónidas, con un eco que resonaba en cada rincón de la sala. Cada palabra parecía un trueno, un recordatorio del poder que aún mantenía sobre ella. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su mente giraba, buscando una salida, una forma de liberarse. «¿Qué más puedo hacer?», se preguntó, su voz temblando. Su mirada se encontró con el niño, que ahora parecía más grande, más firme, aunque su pálido rostro seguía reflejando terror. «Ayúdame», exclamó Laura, sintiendo lágrimas derivar por sus mejillas. «Escucha», dijo el niño con una voz más clara. «La música que sientes dentro no solo islas, también lleva el dolor. Usa tu tristeza, tu rabia,
Hayes. Laura asintió, comprendiendo que debía canalizar el dolor que había vivido, su historia personal. Se sentó frente al piano nuevamente, su corazón palpitando al ritmo de una angustia antigua. Cada nota podría liberar o condenar. La oscuridad de Leónidas la observaba, como un depredador ante su presa. Entonces, al tocar la primera tecla, un escalofrío recorrió su cuerpo. La sala vibró con una mezcla caótica de risas y llantos. Era su historia, expuesta desnuda, cruda, y el Leónidas se retorcía, inquieto en su sombra. Eso no me da miedo, se burló, porque lo que emerge de ti solo me alimenta. Sin embargo, la determinación comenzó a surgir dentro de ella. Mientras tocaba más fuerte, cada nota resonaba como un timbre, un eco de su pasado. Su abuela aparecía ante ella, diciéndole que frente a la oscuridad, nunca debía rendirse. La luz se intensificaba con cada acorde, mientras la energía de su memoria la envolvía. No, esto no es solo tuyo, Leónidas. Este dolor también es mío, gritó. Los recuerdos de aquellos que se habían ido, sus risas, sus lágrimas, todo empezaba a entrelazarse en una sinfonía desgarradora. El poder de Leónidas empezó a tambalearse. Las sombras retrocedieron un poco, como si se estuvieran encogiendo. No puedes hacerlo. Es imposible, rugió él, sus ojos desenfrenados, llenos de furia. Pero lo estoy haciendo, dijo Laura, guiada por la fuerza de sus emociones, transformando su miedo en cosa tangible. La habitación brilló con una luz cegadora mientras ella tocaba la nota culminante, un grito liberador. El Leónidas chasqueó los dedos, lanzando una sombra voraz hacia ella. Laura sintió que el aire se hacía espeso, como si atravesara un lago helado. La nota vibrante se atoró en su garganta mientras la sombra se cernía. Todo lo que eres, todo lo que has vivido, se reduce a este momento. Susurró el niño a su lado, pero sus palabras casi se perdieron en la tormenta que se desataba. Un grito de la sala resonó, retumbando en su ser. Entonces, la sombra impactó con un estruendo, oscureciendo todo a su alrededor. Laura sintió el frío helado que la envolvía, una sensación de vacío que casi la ahoga. De repente, la sala pareció pararse en el tiempo. Cada sonido, cada murmullo, quedó ahogado en la opresión de una sombra inminente. En su mente, la melodía se entremezclaba con visiones de un futuro aterrador. ¿Qué precio tendría que pagar para ser libre? No se acabará. Laura, murmuró el Leónidas, y su risa se asemejó a un eco interminable. Trazó un gesto con la mano, y la oscuridad yugó más fuerte, como si supiera que estaba a punto de ganar. La última nota del piano resonó en el aire, y se borró. To do say up. En medio de la negrura, un sonido emergió, un susurro de esperanza. Pero, ¿era eso lo que necesitaba? Laura se dio cuenta de que la batalla no había terminado, que Leónidas había encontrado una nueva forma de asediarla. «Laura, despierta». El niño le gritó Subas fuerte, pero el eco se hundía en las sombras. ¿Podía hallar la fuerza para enfrentar lo que se acercaba? Pero la pregunta quedó suspendida, mientras la oscuridad se acumulaba, atrapándola y sumergiéndola en un abismo desconocido. ¿Saldría alguna vez de esta lucha? El frío gélido comenzó a desvanecerse lentamente, como si una fina capa de niebla se estuviera levantando, revelando un entorno sombrío y distorsionado. Laura se sentó entre el eco de aquellas notas que aún resonaban en su mente, tratando de entender si todo había sido un simple sueño, o si había despertado en un nuevo infierno. Laura, una voz familiar, pero distante, la llamó. Ella se volvió hacia el niño, que ahora tenía una expresión de preocupación profunda. Las sombras parecían bailar a su alrededor, queriendo engullirla una vez más. Debes levantarte. Él volverá. El corazón de Laura latía con fuerza al recordar a Leónidas, su risa burlona resonando en sus oídos. Se puso de pie, temblando, sintiendo la humedad del suelo frío bajo sus pies descalzos. ¿Dónde estamos? ¿Qué ha pasado?, preguntó. Su voz se ahogaba en el silencio. Estamos en su dominio. Este es un lugar entre lugares, un universo que alimenta el miedo y la desesperación. Aquí él tiene el control, respondió el niño, mirando a su alrededor con evidente temor. Pero aún hay esperanza en tu música. No dejes que se apague.
Laura sintió como la desesperación la invadía. La música había sido su única arma, su única salvación. Pero la sensación de derrota se cernía a su alrededor, como un manto pesado. El Leónidas había dicho que esto no había terminado. ¿Acaso era posible que ella, con su dolor, pudiera enfrentarlo y ganar? Un sonido lejano, un crujido, la hizo girar. ¿Qué fue eso?, preguntó, desesperada. Él viene, dijo el niño, con su rostro empalideciendo. Dibs, Sir Rapida, encuentra el piano. Siempre está cerca. Solo ahí puedes canalizar tu fuerza. Laura corrió, su mente girando entre recuerdos y susurros. Cuantos más pasos daba, más la realidad se distorsionaba. Las paredes parecían cerrarse. Los susurros de Leónidas hacían eco, burlándose de su miedo. ¿Creíste que podrías escapar tan fácil, Laura? La oscuridad no se rinde. Nunca se rinde. Desde un rincón, aura de sombra se arremolinaba, retorciéndose en formas grotescas, mostrando ecos de personas que ella conocía. ¿Por qué? ¿Por qué me atormentas?, gritó, su voz quebrada. Porque tus miedos son míos, respondió el Leónidas, ya no a lo lejos, sino justo frente a ella. Tus recuerdos, tus errores, todos están aquí, listos para devorarte. Laura sintió que el terror la envolvía, como si una marea oscura la estuviera arrastrando hacia el fondo de un abismo. Pero recordó la luz que había sentido al tocar el piano. Recordó la determinación que había brotado en su interior. No puedo rendirme. Debo seguir adelante, se dijo. Con un último soplo de fuerza, comenzó a correr, buscando el piano en medio de aquel laberinto de sombras y desesperación. La risa de Leónidas resonaba detrás de ella, cada risa pareciendo multiplicarse en ecos perturbadores. Estás atrapada. No hay forma de escapar. Finalmente, un destello de luz brilló al final del corredor. Ahí está, gritó, acelerando el paso. A medida que se acercaba, la luz se volvía más cálida, envolviéndola como un abrazo. Pero el Leónidas rió, un sonido que reverberaba con amenaza. ¿Aún no has aprendido la lección? Laura se lanzó hacia el piano. Sus dedos temblorosos encontraron las teclas, y en el momento en que tocó la primera nota, una explosión de luz iluminó la sala. Pero las sombras arremetieron, y Laura sintió que el poder de Leónidas la alcanzaba desde atrás, como garras heladas que amenazaban con rasgar su piel. No te dejes vencer, gritó el niño, su voz apenas audible en medio del caos. Pero antes de que pudiera conectar con la melodía, una oscuridad más profunda apareció, absorbiéndola. ¿Quién eres tú, Laura?, preguntó un eco retumbante, el aire cargado de miedo y expectación. La música vaciló mientras la sombra se acercaba, dibujando un horizonte entre el caos y la luz que ella tanto anhelaba. En la penumbra, una pregunta brotó en su mente. ¿Acaso había algo dentro de ella que Leónidas no conocía? ¿Un secreto? ¿O una verdad que podría utilizar para derrotarlo? Todo estaba en juego, y la respuesta estaba al borde. ¿Lograría hallarla antes de que fuera demasiado tarde? Laura sintió que la oscuridad la envolvía, como un manto helado que apretaba su pecho. El eco de la voz retumbante resonaba en su mente, confundiendo su razón. ¿Quién eres tú, Laura? Ese eco, al principio, una mera curiosidad, creció hasta convertirse en una orden que le ordenaba revisar las entrañas de su ser. En medio de aquella penumbra, recordó fragmentos de su vida, momentos de dolor, de pérdida, pero también de esperanza. ¿Podía esos recuerdos ser su arma? La música que había tocado, las notas que resonaban en su interior. Vio su infancia, a su madre acariciando las teclas del viejo piano, la luz entrando por la ventana y difuminando las sombras que ahora la rodeaban. «Conéctate con tu verdad», le gritó el niño, su voz un faro en la tormenta, llevándola de vuelta a la realidad. Debía aferrarse a lo que sabían. Su dolor no era su único legado. También había amor, fortaleza. Con un rayo de determinación, levantó su mano sobre las teclas del piano y dejó que su corazón hablara. Las notas brotaron como ríos desbordados, llenando la habitación con un sonido que desafió la oscuridad misma. Pero el Leónidas no se iba a rendir. Su reza resonó, burlona y severa, reverberando en cada esquina como un latido cadencioso del conflicto.
¿Crees que puedes derrotarme con ilusiones? Dijo el Leónidas, acercándose, su figura oscura tomando forma. Tienes miedo de tu propio reflejo. Tus recuerdos son mi alimento. Laura sintió el peso del horror creciendo, pero se aferró más a la melodía. Las notas parecían tejer un escudo a su alrededor, haciendo vibrar el aire, hasta que las sombras se retorcieron como serpientes. La oscuridad comenzó a apartarse, a retroceder un poco, pero no del todo. Cada movimiento de su mano en el piano era un grito de desafío. Dame más, pidió el niño, sus ojos brillando. Hazlo, por todos nosotros. Las notas se intensificaron, cada acorde resonando como un grito de batalla que cobraba vida. Mientras sonaban, recordaba a aquellos que había perdido, los que había dejado atrás, sus risas, sus sueños, su fe, todo lo que había querido construir, todo lo que había creído en ese mundo de pesadilla. ¿Acaso de verdad crees que tus recuerdos te salvarán? Se burló nuevamente el Leónidas, acercándose cada vez más, como una tormenta oscura, acechando a su presa. Los recuerdos son cadena. No, gritó Laura, el eco de su propia voz lleno de fe. Son mi fuerza. De repente, las sombras comenzaron a fragmentarse, unas arremolinadas en su contra y otras pareciendo estar empujadas por la música, como si temieran acercarse. Un giro en la atmósfera llenó el espacio con fuerza nueva. La luz comenzó a brillar más intensamente, revelando detalles oscuros y olvidados de la figura del Leónidas. Pero entonces, un golpe helado sacudió la sala, y la música flaqueó. Laura sintió que el Leónidas la observaba con una mirada que prometía calamidad. Tu luz será extinguida, Laura, no puedes salir de aquí. Un estremecimiento recorrió su cuerpo mientras los ecos de su propia desesperación parecían cobrar vida. Las sombras se convulsionaban a su alrededor, formando palabras inquietantes que la rodeaban. Rind tu música. Olvida tu verdad. Nunca, respondió, decidida, pero podría sostener la intensidad. El peso de sus miedos y el terror de Leónidas comenzaban a amenazar con aniquilar su voluntad. Con un último resquicio de esperanza, decidió buscar dentro de sí misma, hurgando en las profundidades de su corazón, que se había escondido en su interior, esperando salir a la luz. Esa respuesta podría ser la clave para romper las cadenas que la ataban a este lugar. Laura cerró los ojos, sintiendo cada nota vibrar en su ser, cada recuerdo, cada fragmento de amor. Quizás, solo quizás, había algo en su esencia que Leónidas no había contemplado. ¿Tienes un secreto, Leónidas?, dijo, y su voz resonó con la fuerza de 1000 recuerdos. No, lo sabes todo. La oscuridad se aturdió. Titubeó. Puede que Laura esté a punto de descubrir su verdadero poder. Antes de que pudiera pensar más, un destello de luz la envolvió, y el grito de Leónidas resonó, pero con un nuevo tono de preocupación. No, clamó él, mientras la luz crecía, cubriendo todo a su alrededor. Pero antes de que pudiera descubrir exactamente cómo usar esa luz, un estruendo estremecedor sacudió el suelo, y un abismo se abrió bajo sus pies. Laura, una voz susurrante, como un eco lejano jamás olvidado, se hizo escuchar. Tu verdad es solo el principio. Prepárate. El terror la invadió nuevamente, mientras caía en la oscuridad. ¿Se convertiría en su salvación o en su condena? Podía enfrentar no solo a Leónidas, sino también a lo que su propio espíritu había mantenido cautivo. La luz desapareció en un instante. Wiesel silencio, más amenazante que nunca, le hizo preguntarse, ¿de verdad sería capaz de enfrentarse a aquello que nunca había querido aceptar? La caída pareció interminable, un descenso en un abismo de recuerdos y sombras. Laura no sabía cuánto tiempo había estado cayendo, pero se sintió como si cada segundo durara una eternidad. El frío la envolvía, como si ese mismo aire estuviera impregnado de los susurros de aquellos a quienes había perdido. Finalmente, un impacto brutal la sacudió. Sentó con un golpe seco. El suelo era de piedra fría, y un dolor punzante recorrió su cuerpo. Aún así, se levantó, sintiendo la adrenalina del temor a fluir por sus venas. En la penumbra, sus ojos se acostumbraron lentamente, revelando un paisaje desolador, un vasto túnel laberíntico, adornado por inscripciones en la piedra que parecían moverse, contándole secretos olvidados.
¿Dónde estoy?, murmuró, temor y confusión tiñendo su voz. Cada palabra resonaba en las paredes, como si el túnel mismo se burlara de ella. Un viento frío sopló, arrastrando un susurro entre susurros, algo parecido a risas lejanas. La sensación de ser observada se intensificaba, y Laura sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Pero, ¿quién estaba allí? Sabía que Leónidas no la había dejado ir tan fácilmente. Él resurgió en su mente, la voz retumbando. Tus recuerdos son un laberinto. Laura, nunca podrás escapar de ti misma. Estas palabras resonaron en su cabeza, dejándola aturdida. ¿Era posible que su propia mente estuviera manipulando su destino? Avanzó con cautela, alertando todos sus sentidos. Cada eco de sus pasos se sentía un poco más pesado, como si el túnel reclamara su energía. De pronto, un destello de luz parpadeó a lo lejos. Decidida, se dirigió hacia él. Al llegar, descubrió otra sala, más vasta, más siniestra. En el centro había un altar antiguo, y sobre él, un espejo de obsidiana que absorbía toda luz. Al acercarse, sentía una atracción inexplicable, pero también un temor paralizante. La superficie del espejo latía débilmente, como el corazón de un monstruo adormecido. ¿Qué es esto?, se preguntó, extendiendo temblorosa la mano. Al tocar el cristal, una oleada de imágenes la golpeó. Vio rostros de personas que había conocido, momentos de su vida desgarrada, y en medio de todo, a Leónidas, sonriendo con una malicia que hacía helar la sangre. ¿Ves ahora, Laura? Todas las decisiones te han llevado a este momento. Esta es la verdad que te negaste a aceptar. La voz de Leónidas surgió detrás de ella. Se giró, pero él no estaba allí. Solo una sombra se agitaba a sus espaldas, y el frío la hacía estremecer. Un impulso cegador la llevó a gritar: «No soy solo mis recuerdos. Hay más en mí. Más que tú jamás podrás entender». Como si su declaración hubiera despertado algo, el espejo brilló, y una imagen distinta emergió, en una versión de ella misma, más fuerte, sonriendo. «Así que estás comenzando a ver más allá», dijo el eco de Leónidas, burlón, «pero aún estás atrapada en el laberinto de tu propia creación». Con el corazón latiendo desbocado, Laura reflexionó. ¿Era ella realmente la arquitecta de su prisión? Pequeñas sílabas de valor comenzaron a formarse en su pecho, llenándola de nuevo de fuerza. «No te dejaré que me manipules más». ¿Tienes poder? Sí, pero tengo la opción de elegir. Las sombras comenzaron a retractarse, pero el Leónidas no estaba dispuesto a irse sin pelear. Un viento helado surgió de la nada, azotándola y desatando una ola de desesperación. «Tus palabras no son más que ecos vacíos, un intento fallido de liberarte», gritó, sus palabras reverberando en la oscuridad. De pronto, el espejo vibró con un poder desconocido. La imagen reflejada de Laura empezó a brillar, proyectando una luz intensa que iluminó el espacio. «Esto es tu verdad, Laura». La voz resonó como un tambor en su corazón. «No temas». A la luz resplandecía, arrojando los ecos de su pasado en una visión clara en amor, valor, sacrificio. Sin embargo, en un instante, la luz empezó a titilar, y la presencia de Leónidas creció, como una sombra devoradora. «Piénsalo bien, Laura, piénsalo bien», murmuró, sus palabras impregnadas de un terror helado. ¿Podría realmente enfrentarse a su propio legado? Laura sintió que el tiempo se detenía. Un instante donde todo podía cambiar. «Tu verdad es tu mayor poder, pero a un costo». La advertencia resonó. ¿Estaba dispuesta a descubrir el misterio que más temía? Antes de que pudiera responder, el espejo explotó en un torrente de luz, y un grito unísono retumbó a su alrededor. Todo se convirtió en oscuridad de nuevo. Pero la oscuridad no era el final, sino el comienzo de algo más aterrador. ¿Podría ella enfrentarse a lo que significaba realmente su poder? El eco de una voz incluso más profunda resonó en Laura. «El verdadero terror apenas comienza». La oscuridad era pesada, casi palpable, y Laura respiraba con dificultad. Sentía como el aire se espesaba a su alrededor, como si una presencia invisible la sufocara. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que el espejo se había roto, pero estaba segura de que las sombras la estaban consumiendo lentamente.
Un escalofrío le recorrió la espalda cuando escuchó un susurro muy cerca, como un aliento cálido, que quemaba su piel a Laura. La voz la llamaba, seductora, pero también cargada de una advertencia terrible. ¿Has olvidado lo que realmente eres? Gritó, forcejeando contra la oscuridad que la rodeaba. Necesitaba encontrar la luz nuevamente, la claridad que había sentido antes de que todo se desvaneciera. Con determinación, comenzó a caminar. Su cuerpo se movía con pesadez, como si las piedras del suelo quisieran abrazar sus pies y no dejarla avanzar. De repente, escuchó risas, ecos macabros, que reverberaban a su alrededor. Estas risas se multiplicaban, distorsionadas, como las carcajadas de niños jugando con fuego, ignorando las llamas que los rodeaban. Estaba atrapada en un juego del que no podía escapar. Entonces, un brillo tenue se coló entre las sombras. Era inconfundible y, aunque la luz era débil, había algo familiar en ella. Laura se aferra a esa luz, sintiendo que era su única salvación. A medida que se acercaba, la luz palpitaría, como si el mismo suelo respirara. Al llegar, se encontró frente a otro espejo. Era más grande que el anterior y, en lugar de obsidiana, su superficie era de un cristal quebrado que emanaba una luz tenue y brillante. Pero había algo diferente, algo que la inquietaba. Reflejó no solo su imagen, sino también una colección de imágenes distorsionadas de quienes había querido, un registro de sus miedos más profundos. ¿Vas a volver a caer en la trampa, Laura? La voz de Leónidas resonó, ahora más clara y amenazante. ¿Vas a seguir huyendo de la única verdad que tienes ante ti? Esos ojos oscuros, salidos de alguna pesadilla, se reflejaron en el espejo, burdos y burlones. No solo eran sus recuerdos, eran las sombras mismas de su pasado, retorciéndose y alzándose en el cristal. Laura sintió un dolor lacerante cuando vio la cara de su madre, desvaneciéndose en el aire. Era un recordatorio de lo que había perdido, pero también de lo que aún podía ganar. No te dejaré que me hagas esto de nuevo, susurró, su voz temblando, pero con una nueva determinación. No soy una prisionera de mi pasado. Pero, por un instante, una sombra oscura apareció en el espejo. Ángel Leónidas volvió a reírse, y la escena se tornó caótica, reflejando cada elección fallida, cada traición. Tu voluntad es un juguete. Laura, siempre lo ha sido. Te alzaré y te derribaré tantas veces como yo quiera. Esta es la naturaleza del legado que llevas. Con un grito que resonaba en el túnel, Laura tocó el espejo. En ese mismo instante, una shock de energía atravesó su cuerpo. La luz se intensificó debido a su miedo, y la imagen de su madre apareció otra vez, pero esta vez, envuelta en una luz brillante, dándole un sentido de fortaleza. «Mamá, ayúdame», clamó, y al instante, algo cambió. El espejo comenzó a fracturarse de nuevo, pero las grietas parecían formar un nuevo patrón. No solo era caos, también era una oportunidad. Los ecos de la oscuridad comenzaron a desaparecer, y la risa de Leónidas se desvaneció. Laura sintió el poder siendo absorbido lentamente por el cristal, pero no podía bajar la guardia. Una radiante luz emergió del espejo, envolviéndola en un halo cálido y esperanzador. Esto apenas comienza, pensó, resonando en su mente, reina y prisionera de su propio destino. Y con un último estallido, el espejo se rompió, enviando escombros volando en todas direcciones. La luz se expandía, haciéndola sentir como si estuviera a punto de ser llevada a otro lugar, y una voz emergió del caos. Has elegido enfrentarte a mí, Laura, pero verás que no será tan fácil. La oscuridad del túnel comenzaba a girar a su alrededor, y todo lo que pudo ver fue el rostro de Leónidas, hasta que todo se convirtió en un torbellino que la arrastraba hacia abajo una vez más. ¿Lo lograrás o caerás de nuevo? Su risa retumbó en sus oídos, mientras Laura desaparecía en la vorágine negra. El eco de su propia voz se repitió. ¿Qué harás ahora, Laura? La respuesta, parecía, dependía de un final que aún no había llegado. La luz del alba se filtró por las grietas de la escuela abandonada, como un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Laura se despertó sobre el frío suelo de la sala de música, sintiendo el eco de la tormenta que había enfrentado. Recuerdos de dolor y miedo aún la acompañaban,
pero algo había cambiado dentro de ella. Había aprendido que su verdad, su dolor y su amor podían convertirse en su fuerza. Respiró profundamente, permitiendo que la melancólica melodía del piano resonara en su alma. Las teclas sonaban casi de manera seductora, invitándola a tocar. Se acercó, su corazón palpitando con una mezcla de miedo y determinación. Hoy sí va a ser diferente, se dijo. Cuando finalmente posó sus dedos en el piano, la música que emergió parecía vibrar con un poder renovado. Aquella melodía era diferente. No era solo el canto de un lamento, sino una poderosa declaración de libertad. Cada nota que tocaba era un grito de batalla, un llamado a Leónidas que había atormentado sus más profundos temores. El aire se cargó de energía, y Laura sintió que las sombras comenzaban a retirarse. Detrás de ella, el niño asomó con una expresión de determinación, sus ojos iluminados por el brillo de la esperanza. «Lo estás haciendo, Laura. Sigue», gritó, animándola. La risa burlona de Leónidas resonó en el aire, pero esta vez, Laura no se detuvo. «No soy solo mis recuerdos», proclamó, su voz resonando con una nueva claridad. «Soy todo lo que he amado, todo lo que he perdido, y lo que he decidido ser». La música creció en intensidad, y las paredes de la sala comenzaron a temblar. De repente, la figura de Leónidas surgió de las sombras, más imponente que nunca. «¿Crees que puedes enfrentarme? Laura, tu luz no es más que un fuego efímero. Soy el rey de tus miedos». Su voz retumbó, desdibujando el espacio alrededor de ellos. Laura sintió el escalofrío de su poder, pero en lugar de retroceder, se enfrentó a la oscuridad. «No estoy aquí para ser tu prisionera. Estoy aquí para liberarme a mí y a todos los que has atormentado». A las notas del piano reverberaban en un crescendo, un himno de liberación. Las sombras que habían formado a Leónidas comenzaron a estremecerse y a resquebrajarse. Laura decidió canalizar su dolor en cada acorde, recordando no solo lo que había perdido, sino también el amor que aún llevaba en su pecho. Las notas sonaban como si las almas atrapadas en el miedo estuvieran uniéndose, danzando en una sinfonía que desafiaba al mismo Leónidas. El eco de Leónidas se fue ahogando, mientras la luz de Laura se intensificaba, brillando con una fuerza que nunca había sentido antes. «Tu poder es mi legado, pero no voy a ser más que un eco de tus sombras», gritó, rompiendo el ciclo de terror. Con un último acorde vibrante, la sala se iluminó, y la presencia oscura se convirtió en polvo. Sus risas se contorsionaban y se desvanecían. «No puedes deshacerte de mí por completo», resonó su eco, pero esta vez era un murmullo lejano, un reflejo de un pasado que ya no podía atormentarla. Laura se quedó en silencio, sintiendo como el peso que había llevado durante tanto tiempo se desvanecía. Había enfrentado a Leónidas y no solo había sobrevivido, sino que había florecido. Sus ojos se encontraban con los del niño, quien ahora emanaba una luz esperanzadora. «Lo lograste, Laura. Ahora ellos están libres». La música del piano todavía vibraba en el aire, y Laura supo que cada nota que había tocado era un paso hacia su propia liberación, no solo para ella, sino para todos los niños que había perdido. Se giró una última vez, dejando atrás el eco de sus temores y alzando la frente hacia la luz del nuevo día. Mientras abandonaba la escuela, la oscuridad se disipó, y el sol iluminó su rostro. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaría lista. Llevaba en su interior la fuerza de todas las historias que había enfrentado y una melodía que resonaría en su vida, recordándole que incluso en la oscuridad siempre hay luz. Laura miró hacia el horizonte, y aunque el pasado podría traer ecos de dolor, también traía la promesa de nuevas historias que contar. Sabía que la lucha no estaba del todo ganada, pero era una guerrera, y esta vez lo haría no solo por ella, sino por todos los que aún necesitaban ser liberados. Y mientras daba un paso hacia su futuro, una sonrisa iluminó su rostro. El Leónidas había sido derrotado, y su legado de miedo se desvanecía para siempre. Ahora, era el momento de escribir su propia historia. No te vayas aún. Si te ha gustado esta historia, necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo y ayúdanos a alimentar el algoritmo. INUNDAN
o S en la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y, sobre todo, comparte instantáneamente este video con al menos las 5 de la mañana higos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal.